Primero que nada, este es un momento muy esperado. No fue tan fácil coordinar las agendas de todos y también el trabajo colectivo, como comentábamos, fue muy interesante el comenzar a hacer este tipo de iniciativas entre distintas unidades siempre tiene sus desafíos y en eso estamos. Así que ha resultado muy bonito este diálogo que está dentro también de iniciativas desde la propia institución de la Dirección de Ciencia y Tecnología, está en parte del equipo también de la revista de estudios avanzados. Y estamos aquí con dos mujeres, mujerazas diría yo, investigadoras comprometidas, están con un trabajo académico, tienen cosas en común interesantes, ambas comenzaron en universidades privadas de corte católico y luego terminaron en universidades públicas, una en la del Río Grande do Sur y otra en la Nacional de Colombia, en temas particularmente vinculados con los cuidados en el centro. Desde las políticas públicas brasileras, haciendo visible los femicidios, las niñeces, las juventudes afectadas por los temas del COVID, que podríamos decir como todas las jóvenes que se quedaron sin familia, digamos, huérfanos de los COVID. Ahí Neusa ha hecho un trabajo muy importante desde los colegios de psicología en ello, centrado en los cuidados de estas niñeces y estas, digamos, juventudes huérfanos ya. Y el tema del femicidio, o sea, en el cuidado ahí está institucionalmente puesto y en esa lucha, digamos, desde colectivos, digamos, profesionales. Y Tania, por su lado, con la preocupación muy cuidadosa, digamos, Neusa desde la psicología, Tania desde la antropología, para seguir los autocuidados también, ¿no? Las prácticas de bordado, de tejido, de cómo esta materialidad hace resistir a los cuerpos de las mujeres en distintas instancias y ahora en un proyecto interesante desde América Latina para mostrarnos cómo uno se sostiene también con sus materialidades y la importancia del tejido. Entonces, cómo uno va reparándose también mientras va haciendo este ejercicio de telar. Entonces, estas investigaciones tienen en el centro el cuidado y tal como pensamos y lo vivimos también en el ejercicio de la producción de conocimiento desde las revistas, es un área infraestructural un tanto invisible, que no se ve, que solo se ve cuando algo no funciona, y entonces el trabajo y estos desafíos que tenemos instalados con las indexaciones, con el cuidado de las disciplinas, la interdisciplina, estar como en la línea, digamos, competitiva de las valorizaciones, de los trabajos académicos, trae detrás todo un trabajo que no es visible, ¿no? En las revistas aparecen los papers y los autores, pero en realidad las revistas como infraestructura es un desafío muy interesante y en el cual esperamos seguir persistiendo de la manera en que queremos hacerlo. Así estoy muy contento también que vienen becarios y viene nuestra editora que trabaja en la diagramación, la Alejandra León, y a todo el equipo también que algunos están conectados. Eso, así que muchas gracias y esperamos que sea un buen coloquio. Ahora con nuestro vicedecano de investigación de la Facultad de Humanidades, Jorge Castillo, nos va a dar las últimas palabrillas antes de comenzar nuestro diálogo. Bueno, agradecer principalmente, porque estaba pensando a propósito de lo que plantea Gloria sobre la actividad de cuidar. A propósito de cuidar, las resoluciones, las regulaciones, precisamente a mí me ha pasado que he descuidado la posibilidad de hablar con Neusa, que está realizando una estancia en el país desde hace un par de meses. Bueno, y entiendo que ha tenido una actividad intensa en IDEA. Bueno, y Tania, tengo que confesar, he sido un seguidor del trabajo de Tania, bueno, y también de Neusa, así que estoy súper agradecido también de estar en este espacio. Y cuidar también, agradecer el cuidado que ha desarrollado, que ha iniciado DICIT, que de hecho en los últimos meses se ha notado un trabajo intenso para articular, darle visibilidad a un espacio que, si bien existía, de alguna manera dejaba de ser hablado, dejaba de ser dialogado en la universidad, que son particularmente las revistas. Y entender las revistas quizás también como un espacio de cuidado. Estaba haciendo un ejercicio especulativo recién imaginándome cómo surge la revista. Esto es un espacio de diálogo y quizás las revistas se convirtieron o se generaron con una posibilidad de estabilizar ciertos diálogos académicos y dar la posibilidad de que habiten y circulen por espacios donde los diálogos no pueden estar.
Es decir, las revistas también como un espacio de cuidado y de estabilización de ciertas conversaciones. Y agradecer este espacio precisamente como un ámbito, un lugar para poder conversar acerca de este trabajo de cuidar las relaciones, el conocimiento como una práctica o como múltiples prácticas, y cuidarnos también en ese proceso, porque tenemos que cuidarnos. Agradecer en ese sentido. Sin más preámbulo, este momento ha sido considerado como un intersticio principalmente para conocer la actividad, las perspectivas de dos académicas de importante trayectoria, de intensa trayectoria, de cuidada trayectoria, en torno a las revistas, a conocer las revistas por dentro, a abrir las revistas desde el trabajo que realizan. Así que para eso hemos preparado en conjunto algunas preguntas que puedan incitar este diálogo y principalmente conocer la perspectiva de Neusa y Tania. Muchas gracias, directora ICID, muchas gracias a la editora general de la universidad, Gloria, por cuidar este espacio y particularmente a las invitadas también por permitirnos conversar. Muchas gracias, Jorge. La idea es que conversemos, que sea un diálogo, un pimponeo de preguntas para que tenga la lógica de comunicativa correspondiente. Y vamos a comenzar primero por situarnos, ¿no? Desde dónde, cuál es la trayectoria que tienen a través de sus investigaciones y cómo les ha tocado vivir la experiencia de equipos editoriales, la conformación de equipos editoriales, con cuáles revistas, eso como iniciando. Ahí como quieran empezar. Si quieres tú, Neusa, en tu portuñol, o Tania, dale tú. Aquí vamos. Bom dia. Peço desculpas, mas acho que é melhor falar português. Vou falar devagar, despacito, como vocês dizem, e qualquer coisa pode me perguntar. Bom, então é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer muito a Glória e o Jorge, que eles fazem parte de um projeto que a gente tem com México, Chile e Brasil, 2 universidades do Brasil, 3 até, e temos feito muitas trocas, muitas interlocuções muito interessantes para nós. Nós, do Brasil, somos todos de uma área da psicologia, mas a psicologia social, né? Então, que é uma área, vamos dizer assim, mais interdisciplinar, né, que trabalha mais com as questões sociais e políticas também da sociedade. Os meus estudos foram no campo dos estudos culturais, que já é um campo mais aberto também, e daí eu trouxe toda essa perspectiva para a psicologia social. Então, desde assim, sempre na academia, trabalhei numa perspectiva mais essa de estudos culturais e psicologia social. Logo depois do doutorado que vim para o Brasil, no Brasil tinha acontecido a Constituição de 88, e aí se mudou muitas políticas no Brasil, e aí começamos a trabalhar nas políticas públicas, né? A saúde cidadã, os direitos sociais assim, ó, do cidadão. Então, trabalhamos dentro da área da saúde, principalmente, e da assistência social. Assistência social, aquela que vai dar condições de acesso a todos os outros direitos, a todas as outras políticas, saúde, educação, lazer, trabalho, tudo isso. E trabalhei 24 anos na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e lá, então, já em 2001, iniciei um trabalho numa revista chamada Psicologia e Sociedade. Temos uma associação no Brasil, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social. Essa associação ela é muito importante porque nos anos 70, quando começou os movimentos políticos na América do Sul, a gente fez todo o movimento, inclusive Chile, Venezuela, a Bolívia, Brasil, algumas pessoas do Uruguai, Argentina, de se fazer uma outra psicologia social que não aquela experimental norte-americana. Então, aí rompemos muito com metodologias e teorias mais positivistas, americanizadas. E começamos a trabalhar numa perspectiva
da cultura e da situação da América Latina dentro dessa psicologia social, o que chamamos hoje da psicologia social crítica, que ela é muito singular da América do Sul. Aí, por exemplo, temos pessoas importantes, como vocês devem conhecer, o Martim Baró, que foi assassinado lá na Nicarágua, e outras pessoas que fizeram parte desse movimento. E lá, então, em 2001, essa associação tinha uma revista chamada Psicologia e Sociedade, e ela estava muito parada. Então, eu e um grupo lá do Sul, Porto Alegre, tomamos essa revista para começar a melhorar, incentivar para a gente poder fortalecer essa produção do conhecimento dessa área, de uma psicologia mais politizada, né? Mais crítica. E fomos muito bem-sucedidas. Hoje, a revista está no ar, está na Cielo, ela quase foi para a A1, que significa, ela tem o Scopus, mas ela não tem ainda o EASY, ela teve quase para receber o EASY, não conseguiu, e essa revista é uma grande revista, uma que faz um contrapeso, um tensionamento com as outras revistas de psicologias que temos no Brasil, que são mais experimentais, tradicionais. E essa área da psicologia social, então, foi uma área muito importante na psicologia, porque ela trouxe outras áreas para a psicologia, como a psicologia comunitária, a psicologia social comunitária. Ela se faz a partir dessa psicologia social crítica. E também a psicologia do trabalho, que não é aquela psicologia da empresa, da indústria, mas é uma psicologia que foca o trabalhador, né, na sua relação com o trabalho, na sua subjetividade com o trabalho. Então, eu acho que nessa revista, o trabalho dessa revista foi muito importante para essa produção do conhecimento, e uma revista que abriu um pouco a psicologia para uma interdisciplinaridade, né, de começar a dialogar com outras áreas do conhecimento. Depois dessa revista, também fiquei nessa revista 8 anos, e aí foi passando para outras pessoas. Depois, peguei uma revista que era da PUC, da psicologia da PUC, mais tradicional, chamada Psico. Mas uma revista importante, porque ela é de 71, então hoje ela tem 52 anos. Uma revista muito importante para a psicologia do Brasil, que acho que foi a segunda revista no Brasil da psicologia que surgiu. Surgiu uma outra no Rio, em 49, e depois essa. E nessa Psico, fiquei até ir para a URGS, no ano 2009. Fiquei na Psico. Aí, quando saí da PUC para a Federal do Rio Grande do Sul, eu entrei num programa de pós-grado, que era um programa que estava com algumas dificuldades e que a gente tinha que levantar o programa, né, para ele não poder ser fechado. Aí fizemos um trabalho muito grande, assim, muito bom. O programa foi para uma nota 5. No Brasil, os pós-grados começa com 3 e vai a 7. 3 a 7. Então, chegamos a 5, que é uma boa média. E aí, então, comecei uma outra revista, Polis e Psique, também para poder manter essa interdisciplinaridade da psicologia com a questão das políticas públicas, principalmente com a questão das políticas públicas e a subjetividade, a produção de subjetividade. É uma das revistas mais abertas da psicologia no Brasil. Ela ainda não é uma revista top, mas ela já tem desde 2011, que a gente iniciou no programa de pós-grado, e atualmente ela está muito bem. Ela está numa avaliação A3B1,
Depois eu vou mostrar essa classificação, como é que se faz no Brasil para todas as áreas. Aí, em 2011 a 2003, já fiz parte da revista do Conselho Federal de Psicologia, de Brasília, que é do Colégio dos Profissionais Psicólogos e Psicólogas do Brasil. Hoje nós somos mais de 420 mil profissionais da psicologia. É o país do mundo que tem mais psicólogos, que forma mais psicólogos, e mais de 60% desses profissionais, atualmente, eles trabalham direta ou indiretamente nas políticas públicas. Então, as políticas públicas, a partir de 88, ano 2000, têm sido um dos maiores empregadores da psicologia brasileira. E aí eu fiquei 3 anos lá, depois eu fui para o pós-doutorado, e quando eu voltei, em 2017, me convidaram para ser editora da revista. Então, fui 3 anos editora, só como editora. E depois, então, passei a ser também conselheira desse colégio de psicologia federal no Brasil. E como conselheira, então, continuo como editora da revista. Esta revista da psicologia é uma revista generalista, porque no Brasil tem muito a tradição das revistas serem por área do conhecimento. E isso tem a ver com o pós-grado que vou falar depois. Mas essa da psicologia que estou atualmente, ela é bem aberta, bem generalista, todas as áreas da psicologia. É uma revista muito bem qualificada, ela é A2, né? Só tem o A1 na frente dela, A2. Estamos trabalhando para ela ir para o Scopus, ainda não está no Scopus e nem no ISA, mas os outros indexadores têm quase todos, né? Então, agora vou completar 9 anos nessa revista, né? E depois aí pretendo sair fora. Entendeu? Lá no Conselho Federal eu também estou muito envolvida com isso que a Glória falou, com as políticas públicas. Temos um centro de produção de referências técnicas, porque quando começaram as políticas públicas no Brasil, não existia a formação na graduação, no pré-grado, para esses profissionais de políticas públicas. Então, que muitos profissionais começaram a trabalhar em políticas públicas, mas não tinham referências, não sabiam o que fazer e como fazer dentro dos princípios dessas políticas. E aí, então, começamos a fazer pesquisas em áreas de políticas, como infância, juventude, escola, saúde mental, e produzir referências. Essas referências vocês encontram no site do Conselho Federal de Psicologia. Todas elas podem baixar. Inclusive, esses dias estive conversando com o Miguel, que é aqui do Colégio de Psicólogos de Santiago, porque ele ficou muito interessado também nessa produção dessas referências. Então, coordeno esse centro lá, que abrange todas as políticas públicas, mas especificamente uma comissão que também agora está cuidando dessa questão dos órfãos da pandemia e do feminicídio. E o que a gente está querendo com essa comissão é fazer com que o governo tenha uma lei de proteção social para os órfãos do Covid e do feminicídio. E já estamos quase lá. Já existe o projeto de lei e no segundo semestre ele vai ser votado. Estamos trabalhando para que seja aprovado. Então, eu acho que na primeira pergunta era isso, Jorge? Depois a gente continua. Obrigada. Bueno. Bueno, yo tengo muchos menos años que Neusa, entonces comencé un poco más hace poco, yo, 2 generaciones, generaciones distintas, no sé si 2, pero ahí, mejor ahí. En el mundo editorial yo comencé en el 2011, bueno, yo soy antropóloga, como les contaba Gloria, pero tengo una trayectoria muy indisciplinada. Me digo antropóloga, pero también tengo otros pergaminos que no son de la antropología.
que me ubican en un lugar así más indisciplinado, no sé si transdisciplinar siquiera, indisciplinado, pues que tienen cruces, por supuesto, con la comunicación también, con los estudios del desarrollo, con la educación, con el feminismo, hay mucho trabajo autodidacta también en algunos campos. Yo comienzo a trabajar como editora en el año 2011 con una revista colombiana que se llama Universitas Humanística. Es una revista transdisciplinar que cuando yo la recibo en el año 2011 estaba como un poco en un lugar de ser la revista del Departamento de Antropología o del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana, que es la hermanita de la PUC, a la que la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en este caso es una universidad pontificia javeriana en Bogotá. Y era como que había unos editores inicialmente en sociología y ya le tocaba el turno a antropología y yo estaba recién llegada, entonces la revista. Entonces, señalo esto porque a veces en la cantidad de trabajo que hay en el ejercicio editorial es más o menos como, ¿quién quiere, decimos nosotros en Colombia, quién quiere agarrar este chicharrón? Un chicharrón es una cosa dura, caliente, difícil, grasosa, todas esas cosas que puede tener un problema, o sea, ser editor de una revista es un problema. Y recuerdo que ahí estuve 7 años con la revista intentando regularizar los tiempos de la revista, buscando definir temáticas que fuesen interesantes para el campo que a mí particularmente me interesaba. Introdujimos ahí los números, soy una fiel porrista y como abanderada de los números especiales en las revistas, no solo porque creo que son interesantes como objeto, sino porque también facilitan mucho el trabajo de quienes hacen el trabajo editorial, aunque a veces los autores que no encajan dentro de esos números no sabemos muy bien qué hacer. O sea, como a nivel editorial me parece que es una estrategia que organiza mucho el trabajo, pero también creo que es importante mantener la posibilidad de que las revistas reciban cosas distintas sin que se vuelva siempre un popurrí de muchas cosas, porque creo que eso también hace más complejo entender lo que la revista está haciendo, digamos, como lector. Como que creo que hay que entender esos distintos lugares que uno tiene en el mundo editorial, no solamente como editor, sino también como participante de, como nos ha contado Neusa, de comités editoriales, de consejos editoriales, asesores, como que hay una gran infraestructura humana detrás de las revistas que a veces subutilizamos, y esa es una cosa que yo he notado en mi trabajo posterior en revistas, digamos, de otros hemisferios, que yo participo en muchas revistas latinoamericanas como parte del consejo editorial. A veces ni siquiera me acuerdo que participo de ellas porque nunca me dicen nada. Entonces nunca sé qué está pasando, nunca sé, como que, cierto que yo había dicho que yo era parte de este comité editorial, pero nunca me escriben, nunca me dicen. Entonces ahí también creo que en América Latina, y eso son como que ya me estoy metiendo en otras de las preguntas, a veces figuras que parecen más funcionales al prestigio que útiles al proceso. Y eso, digamos, lo digo sabiendo que en todo caso es muy difícil con este tiempo. O sea, nosotros antes de que ustedes llegara, el comentario que tuvimos aquí del corredor es: todo el mundo está cansado. Entonces, conseguir a alguien que haga trabajo, que trabaje, es muy difícil, pero al mismo tiempo buscar distribuir el trabajo puede ser una estrategia para que todos estemos un poquito menos cansados y que no quede toda la carga puesta sobre el trabajo editorial. Lo digo en mi experiencia en el comité como editora, fue mucho trabajo. O sea, ser editora no lo vuelvo a hacer. No, si me vuelven a decir ser editora de una revista, no lo haría. Y veo que también me estoy metiendo con otras preguntas, como unos movimientos que se están haciendo ahora hacia colectivos editoriales, que no es el editor en jefe, sino es un grupo de personas que están detrás de los procesos. De ese proceso de Universitas Humanísticas estuve ahí 7 años, y de ahí pasé a trabajar como parte del equipo editorial base que funda una revista que se llama Tapuya.
es una revista sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, que tiene una apuesta editorial por circulación de conocimiento latinoamericano en los países anglófonos. Entonces es una revista que busca poner la agenda de conocimiento y la producción de conocimiento latinoamericano en el norte, no en el norte, específicamente en el norte anglófono. Ahí estuve 5 años como editora asociada. La figura que tenían ahí, comienzan a aparecer estos equipos editoriales. Había una editora en jefe, que era Leandro Rodríguez Medina, pero habíamos 3 o 4 editores asociados que teníamos responsabilidades concretas de movilizar distintas cosas. Participábamos activamente de reuniones mensuales, teníamos a cargo procesos de evaluaciones de distinto tipo, o sea, como que éramos pequeños editores en jefe, la responsabilidad seguía siendo de Leandro la principal, pero esa tarea estaba distribuida y Leandro confiaba muy bien en quiénes éramos sus escuderas y escuderos allí en ese proceso. No se me ocurre otra mejor palabra, pero si alguien tiene otra mejor metáfora que no sea guerrerista, se la agradezco. Sus compinches del proceso, que lo hacíamos bien, entonces no tenía él como que tener toda la carga, aunque la responsabilidad seguía siendo suya. Como un ejercicio como de construir confianza muy fuerte. Y ahí estuve 5 años, me fui agotando con el proceso también. Creo que sostener revistas que tienen como esas apuestas políticas tan claras, a veces es difícil porque uno en el proceso ve que hay que renunciar a muchas cosas para poder tener esas agendas, y que puedo compartir ahora cuáles eran. Y pues había algunas figuras del norte global participando como asesores que no soporté más tiempo de reuniones mensuales con ellos. Entonces me retiré. Después de eso me invitaron a participar como editora asociada también de la revista Cultural Anthropology, también por un equipo, o sea, me invita ahí, a diferencia de Leandro, que yo hacía parte como de su equipo editorial, digamos, el colectivo editorial, aquí me invita ese equipo editorial en una figura de editora asociada que es un poco distinta a la que tenía antes, porque aquí hay un apoyo más concreto, digamos, con unas tareas muy particulares. Es un grupo enorme de editores asociados, nos seremos unos 15, 20 personas que estamos acompañando a este equipo editorial en tareas muy concretas que son muy difíciles, como es encontrar gente que evalúe, ¿no? Creo que es la tarea más difícil que creo que hay, y creo que es la que se hace también más mal. Cuando uno como autor se enfrenta a procesos editoriales en donde, no sé, pasan 10, 12, 15 meses y uno no sabe qué pasó con su artículo, se pierde el proceso, no se sabe cómo va, ¿no? Sobre todo, eso sobre todo me ha pasado con todo tipo de revistas, pero siento que me ha pasado más con revistas anglófonas, que no asumo que tiene que ver como con la demanda en la que están y la incapacidad, quiero pensar que es eso y no que es negligencia, la incapacidad que tienen de hacerle seguimiento a los procesos por la cantidad de cosas que tienen que hacer. Y entonces ahí como que hay una distribución del proceso de seguimiento que se puede realizar. Desde el 2002 participo en otra revista, digamos, Cultural Anthropology es una revista que también se está moviendo hacia una política de multilingüismo. Es una revista que es originalmente anglófona y que está virando hacia una cosa que en Brasil se viene haciendo hace bastante rato y en América Latina lo venimos haciendo con el español y el portugués, pero hay algunas revistas aquí en Chile, conozco el caso de Diseña, en la Universidad Católica en Diseño, y por ejemplo, Manguinhos en Brasil, que son revistas que se están posicionando como bilingües, es decir, todos los números, los artículos están saliendo en 2 idiomas. En América Latina muchas revistas están como transitando así entre español y portugués, como que reciben cosas en español y en portugués, pero aquí hay un esfuerzo importante porque haya más de una lengua puesta allí. Tapuya, por ejemplo, está publicando los artículos en inglés y tiene como una cosa de los números paralelos, o sea, el artículo puede estar publicado en español o en otro idioma como material complementario y puede ser citado también. Y Cultural Anthropology se está moviendo hacia esa línea del plurilingüismo y está abriendo números especiales en otras lenguas.
y bueno, como intentando cuestionar un poco el lugar de la lengua, del inglés como lengua franca, digamos, de la academia, intentando desde muchos lugares hacer eso, sin abandonarla, por supuesto. Y de ahí me llamaron el año pasado para ser parte del equipo editorial de otra revista, una revista feminista de estudios de ciencia y tecnología en inglés que se llama Catalyst, que es la única revista, yo diría que es la única revista de estudios de ciencia y tecnología feminista que hay, y por eso acepté. Ha sido pues una experiencia interesante. El equipo es un equipo completamente basado en el mundo anglófono, entonces son editoras y equipos editoriales que viven o en Estados Unidos o en Australia, en Inglaterra, se mueven en ese contexto, y yo soy la única que está por fuera de ese registro. Entonces me ha permitido también entender la precariedad con la que nosotros trabajamos, pero la capacidad de gestión que tienen estos escenarios para distribuir el trabajo y generar equipos que permitan hacer la labor, porque esta es una revista independiente. Catalyst, a diferencia de Cultural Anthropology, que hace parte de la Asociación de Antropología Americana, no porque sea americana, sino porque así se llama, Catalyst es una revista independiente, al igual que Tapuya. Son revistas que no le pertenecen a ninguna institución, que no están, entonces hay mucha gestión de sostener algo que no tiene un apoyo institucional, que es en general, por ejemplo, las revistas que nos compartían Neusa son revistas que pertenecen a instituciones. Entonces, ¿qué pasa cuando son gestiones independientes? Por eso también me le mido a apoyar este tipo de iniciativas, aunque sean en otro contexto, aunque sean en inglés, porque sé que son aprendizajes en el mundo de la gestión. También trabajé desde el 2001, hago parte del equipo de editores asociados de la Enciclopedia Internacional de Antropología. Llamo a la atención sobre estas otras publicaciones que a veces se nos salen del registro cuando estamos en el mundo editorial. En la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, ha pasado que las demandas institucionales de indexación de las revistas son tan altas y que cuando los recursos económicos que hay en las instituciones son precarios, se vuelcan esos recursos sobre las revistas y otras propuestas editoriales quedan de segundas. Colecciones de libros, colecciones de revistas estudiantiles, revistas que no tienen, o de divulgación, que no tienen la expectativa de entrar dentro del registro de indexación, quedan por fuera. Y yo creo que eso es una cosa que es importante llamar la atención, sobre apuestas editoriales que no son, o sea, las revistas es una forma editorial, cumple una función, nos permite escribir de ciertas formas, pero hay otras formas de escritura, que están viéndose colapsadas por las demandas institucionales, que no son de nuestras revistas ni de nuestras instituciones, sino son demandas de las agendas más internacionales de indexación, que, reitero, en casos de precariedad, para sostener las temporalidades que se demandan, los recursos son retirados de otros proyectos editoriales. Entonces, me parece importante como llamar la atención sobre esos otros proyectos que también hacen posible que en un momento dado las revistas existan. Aparte de eso, he participado con posterioridad a estos, digamos, cargos más oficiales como editora invitada de revistas, que también creo que es una cosa que hay que reconocer. O sea, que cuántas veces hemos apoyado la construcción de números especiales de revistas, trabajando con nuestro trabajo voluntario, no institucional, no reconocido, en la construcción de revistas y el trabajo que eso tiene. Actualmente estoy editando un número para la revista Tapuya y edité hace un par de años otro para una revista de antropología colombiana que se llama Antípoda, sobre etnografías feministas. Y bueno, he evaluado muchos artículos. Tengo así como muchos artículos, no lo digo porque es que uno tendría que tener como una política como académico, uno tendría que decir, bueno, y como autor uno tendría que decir, bueno, si este año tengo la intención de publicar un artículo, ¿cuántos artículos voy a evaluar? O sea, ¿cuántos artículos voy a aceptar evaluar yo? Si si espero que un artículo mío pase por un proceso de evaluación, ¿a cuántas revistas apoyo para que eso pueda darse? Sobre todo si estoy en condiciones dentro de un trabajo remunerado en una institución, ¿no? Si soy un investigador independiente, pues suerte, porque no recibo nada con ese trabajo, pero si estoy en una universidad, si tengo un cargo
docente, investigador o lo que sea, y quiero publicar, bien, ¿cómo contribuyo también con esos procesos y a quién? ¿A qué revistas apoyo con esa tarea? Porque hay revistas que pertenecen a cadenas internacionales que pues están buscando editores, pero no le pagan a los editores, no le pagan a los evaluadores, no le pagan a los autores, pero sí le cobran a las instituciones y a los autores para, ¿no? Entonces, ¿cómo le juega uno a ese proceso o no? Entonces voy a dejar por ahí como para... Gracias. Gracias, Tania, y gracias, Neusa, también. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que ha estado circulando en ambas respuestas, que tiene que ver con la consideración la actividad editorial como un trabajo, como una práctica concreta y que se desarrolla en una situación particular. O sea, Tania, Neusa, Gloria, todas las personas que estamos aquí, de hecho, todas las personas que estamos aquí estamos situados en un territorio, un espacio social y cultural que ha sido posicionado como Latinoamérica y que tiene una posición epistémica en el mundo también bastante particular, histórica y política particular. Desde su experiencia como editora, ¿cuál es la relación o qué desafíos, qué experiencias, qué destacarían del vínculo entre la producción de conocimiento latinoamericano y los procesos de indexación o visibilización del conocimiento? El micrófono, Neusa. Não sei se entendi bem, assim. Es la segunda pregunta, Electa. La indexación. Eu acho que o que a Tânia falou tem coisas muito importantes, que é as nossas condições enquanto editores, né, editoras para trabalho. A gente não é remunerado, esse trabalho é um trabalho a mais que a gente faz. E esse trabalho nem conta como horas para a instituição. Se eu vou dar aula, eu tenho lá as horas. Mas esse que eu faço para as revistas, ela não conta hora nenhuma, é tudo um extra. Então, a gestão das revistas, pelo menos no Brasil, e eu acho que a Tânia está trazendo também a situação, é muito difícil. Estive agora num encontro na Foz do Iguaçu sobre a Associação Brasileira de Editores Científicos, né? A ABEC Brasil, existem outras ABEC no mundo. E lá se viu as diferenças entre as áreas do conhecimento e as condições de gestão das revistas, né? Então, se for nas áreas das ciências exatas, das ciências duras, que a gente chama, eles estão no outro mundo. Nós, das humanidades, ciências sociais e humanas, nós somos no Brasil tem expressão os primos pobres, né? Nós fizemos tudo com muito amor e vontade, porque não temos dinheiro. Então, por exemplo, nessa revista do Conselho Federal que eu trabalho, isso aí eu tenho uma equipe, tenho uma estrutura, tem condições. Mas na revista do meu programa de psicologia, não tem estrutura nenhuma. Então, eu conto com a ajuda dos doutorandos, dos estudantes de pós-grados, de doutorados, que nos ajudam a cuidar da revista. E é muito difícil, né? Bastante difícil esse trabalho. Eu acho assim, que no Brasil tem uma questão diferente, porque o Brasil ele sempre foi muito disciplinar, né, em termos dos periódicos científicos, né, em termos da produção do conhecimento. Então, lá, assim, as revistas, os periódicos, eles são por área do conhecimento, por área. E, geralmente, assim, a grande maioria, eu diria que 80% ou mais dos periódicos, eles vêm, eles nascem e são sustentados, né, pelos programas de pós-grados, né? Então, porque lá os programas de pós-grados eles são avaliados pelo governo, pelo ministério. E essa avaliação, depende dessa avaliação para receber os recursos para a pesquisa e para receber as becas para os alunos.
Então, depende de quanto cada professor publica e depende do que esse programa oferece para aquela área do conhecimento, para a área específica do conhecimento. E aí, então, 80% mais ou menos dos programas no Brasil, eles têm uma revista de todas as áreas. E de 4 em 4 anos se faz uma avaliação, aquilo que se chama Qualis. No Brasil se chama o processo Qualis. Significa que é o processo de avaliação dos periódicos científicos. E ali, então, essa comissão de cada área vai avaliar as revistas para ver em que nível elas ficam, como é a classificação. Tu podia ir pegando lá até tu achar aquele quadro do Qualis, que tem o A1, A2, A3. E essa avaliação, até 2017, ela era feita especificamente pela área do conhecimento. Então, por exemplo, se eu sou da psicologia e publicava numa revista da educação, e essa revista da educação, ela é A1, é a melhor classificação que tem das revistas, ela, para mim, que é da psicologia, não ia valer A1. Ela ia valer, por exemplo, B1, porque não estava na minha área do conhecimento, estava fora da minha área do conhecimento. Em 2017, a partir de 2017, esse critério mudou. Então, agora, essa avaliação ela tem a área mãe. Então, se eu publicar, eu sou da psicologia, publico na educação, na antropologia, na sociologia, vai valer para o meu programa e para o meu currículo, vai valer o que está valendo a revista, que é a A1. Se a revista é A1, então o meu programa vai ter um artigo publicado numa revista A1. Né? Então, vale a mesma coisa. Mas esse vale a mesma coisa, eles fizeram por área-mãe e as irmãs, que eles chamam. Então, a psicologia é a área-mãe, a educação, a psicopedagogia, essas áreas próximas das áreas humanas, elas são as irmãs. Então, elas ficam valendo o mesmo critério. Mas outras áreas, não. Se eu for publicar na engenharia, aí já não vai ser diferente. E nem vai ser a comissão, a mesma comissão que vai avaliar. Porque existe uma comissão da área das ciências humanas e existe uma comissão das áreas de ciências exatas. Então, ali se começa essa mudança dos critérios de avaliação, se começa, vamos dizer, uma possível interdisciplinaridade. Agora, como é que se chega, então, a A1, que é os indexadores A2, A3? Então, ali, como é que se chega a essa avaliação? Se chega pelos indexadores. Então, se pega uma revista e se vê que tipo de publicações ela tem, vamos dizer assim, que tipo de publicações ela tem, artigos, em que temáticas, tudo isso. E aí se vê em que indexadores essa revista está. Então, primeiro tem o índice do Google Scholar. Né? Então, o H1, H2, H5 do Google. Aí, depois, se vê se ela tem o Scopus, se ela tem o Easy, se ela tem o Psicoinfo, que é um indexador só da psicologia, o Lilacs, o Latindex, a Birene, e assim vai vendo quantos indexadores ela pertence, ela é acessada. Então, o impacto dessa revista, ou seja, o quanto ela tem de impacto, e esse impacto depende de quanto ela é acessada. Então, esse é o principal critério de avaliação. Mas isso depende muito de cada área do conhecimento. Por exemplo, isso que a Tânia estava falando. Hoje, nesse encontro que eu fui,
tem essas áreas das exatas, das ciências duras, que eles já estão contratando o editor. Contrato e é pago, remunerado, e muito bem remunerado. Nós estamos longe disso, né? A gente está fazendo isso pelo nosso programa. E o maior incentivo para que se tenha revista e se sustenta as revistas é por causa dos programas de pós-grado, que é importante para o programa ser reconhecido, né? E ter influência na produção do conhecimento daquela área. Eu não sei se seria bem isso. Então, a gente teve essa mudança, e essa mudança foi bem importante. Outro processo que vem ajudando nisso é o incentivo para a internacionalização, né? Então, para que a gente possa publicar de modo que o nosso conhecimento saia do nosso país, vai para outros países. E até muito pouco tempo, a gente, sim, o importante era o norte. Hoje, não. Hoje já tem incentivo para que a gente trabalhe no sul-sul. Esse projeto que temos aqui com Glória e Jorge é um exemplo de uma política do governo para que se faça esse intercâmbio com os países da América do Sul, sul-sul, e não só com o norte. Então, a internacionalização. E essas parcerias outras parcerias que ajudam a interdisciplinaridade, vamos dizer, nessa produção do conhecimento, e a questão da valorização das revistas, para que as revistas possam ser indexadas, que outros indexadores tenham interesse naquela revista e que possam indexar. Então, acho que isso depois acho que eu posso lembrar de outras questões, mas eu acho que era mais ou menos isso. Deixa eu passar uns outros slides só para ver se tem mais alguma coisa importante. Esse aí é o percentual que vem dos indexadores e que leva à classificação da revista. Então, aquela pegou um impacto de 87,5 sobre 100, então ela é a melhor classificação, é o A1. Passa outra, vamos ver. Esse aí não. Essa é as bases, não, pode voltar. Então, as bases de indicadores da Scopus, né, o Web Science e o Google Scholar. Aqueles são os principais. Então, se ela tem pelo menos 2 daqueles, ela já vai para A2. Se ela tiver os 3, é A1. Mas aí, além desses, ela tem os outros menores, que são mais específicos da sua área do conhecimento. Pode passar. A CAPES a CAPES é o nosso centro do governo que faz todo esse processo de avaliação das revistas e da avaliação dos programas de pós-graduação. Pode passar. Acho que é isso. Vai passando. Aí aquilo que eu falei da área mãe, né? Que agora teve a mudança. Pode passar. Pode passar aí também. Aí é mais da área a grande área da psicologia, que entra tudo na grande área, as outras áreas. E aqui é o principal extrato dos critérios. Ó. A1, ela tem o percentual de H5, né, do Google Scholar, ele tem a presença do Psicoinfo, a Web Science e o Scopus. A A2, ela tem o H5, a presença pelo menos do Psicoinfo ou o Scopus, o Cielo. E a A3, ela tem o percentual do H5 do Google e mais a presença de pelo menos 2. Então, essas seriam a melhor classificação dos periódicos. Tá, aí é mais assim, só ilustrativo, pode passar, acho que era isso. Vai passando, se mais algum, não. Aí são detalhes da última avaliação que a gente fez dos periódicos. E aqui eu trouxe da psicologia, mas esses critérios valem para todas as áreas do conhecimento, porque é da CAPES e está valendo para todas as áreas do conhecimento. Acho que é isso.
Aí depois, se tem alguma pergunta, não sei Sí. se eu esqueci de alguma coisa. Vale. Bueno, ahí como siguiendo también con la conversación con Neusa, yo creo que para los casos en las revistas en las que yo pues he trabajado, señalar también la importancia de verdad del trabajo de las personas becarias, que no, o sea, es que yo creo que si yo tuviera que decir qué sostiene las revistas, son los becarios. Las personas becarias es muy importante la tarea que realizan, no solamente en el caso colombiano, no solamente becarios de posgrado, porque digamos que en Colombia los estudiantes de posgrado no tienen financiación tanto como la tienen, por ejemplo, en Brasil o en algunos casos aquí en Chile o en Argentina, digamos que son becarios, porque en el caso de Colombia las becas de posgrado son muy limitadas. La gente tiene que trabajar, entonces un becario de posgrado pues no va a tener tiempo realmente de destinarle a tareas adicionales. Entonces hay muchos becarios también de pregrado, o sea, también personas de pregrado, de áreas, por ejemplo, como la lingüística o los estudios editoriales en la comunicación, que apoyan tareas que son a veces muy demandantes, como la revisión de las correcciones que hacen los autores, que son como incluso la revisión de estilo, digamos, tareas que son de mucho cuidado, muy minuciosas, que no siempre se pueden solo pagarle a un tercero que lo haga, porque ni siquiera ese tercero lo puede hacer del todo bien, entonces hay como que hacer una revisión permanente. Entonces, en algunos casos también trabajos voluntarios, incluso de revistas, de gente que decide trabajar voluntariamente en una revista porque quiere aprender y cómo eso nos llama la diferencia entre un trabajo voluntario que se puede hacer en contextos donde hay recursos, digamos, donde hay flujo de capital y acumulación de capital. El trabajo voluntario está asociado como a un lugar de privilegio, o sea, es gente que tiene tiempo disponible para o sea, como parte alterno a su trabajo, mientras que en los contextos de precariedad el trabajo voluntario se puede entender también como una manera de no sé, de ganar algo en su hoja de vida y en un momento dado poder conseguir un trabajo, o sea, tener experiencia, y que parte un poco justamente de lo contrario, es la condición de precariedad la que dice, no me paga, no me importa si no me paga, yo hago el trabajo porque quiero aprender, ¿no? Y todas esas es como entender esa red de apoyos y de precariedades que hacen posible que el trabajo editorial se haga. O sea, claro, yo como editora tenía la misma situación que dice Neusa, no es reconocido el trabajo, pero tenía un trabajo, sí, igual tenía un trabajo, igual estaba en una institución, tenía un salario, que era como capas adicionales de trabajo extra. Pero ¿qué pasa con la gente que lo hace gratis o lo hace con muy poco pago, justamente porque está en un contexto de mayor precariedad, ¿no? Hay mucha precariedad sosteniendo el trabajo editorial de las revistas. Eso como para complementar ahí con lo que estaba planteando Neusa, como llamar la atención sobre esa precariedad en general. Y es interesante pensar que también las instituciones las instituciones tienen una fijación con los rankings y con las acreditaciones y con todas estas cosas pues que de evaluación interna, y estamos yo no sé aquí qué pensarán nuestras directoras y nuestro vicerrector aquí de estas cosas, o son ellos presa de esa misma demanda que no sabemos muy bien ni de dónde viene porque todos la criticamos, pero al final terminamos todos haciendo la tarea de evaluar. Entonces las instituciones tienen estos procesos de acreditación que están definidos por rankings que exigen que los programas estén respaldados en procesos de investigación, y lo que respalda los procesos de investigación está asociado a estos procesos editoriales a la indexación de las revistas, y las revistas las sostiene esta precariedad, ¿no? Esta precariedad sostiene el lugar de las revistas que están haciéndonos aparecer en los rankings internacionales. Pero al mismo tiempo
Eso también respalda las condiciones salariales de los profesores. O sea, los profesores tienen bonificaciones dependiendo de las revistas en las que están, pueden ascender dependiendo de donde hayan publicado. Todo eso sostenido por este trabajo precario y voluntario que hace que las revistas puedan existir. Y si a eso se suma, digamos, el trabajo, este ejemplo que nos muestra Neusa sobre el caso de la CAPES, ¿cierto? Se llama. La CAPES en Brasil ha sido modelo, por lo menos para Colombia, durante mucho tiempo fue modelo del tipo de clasificaciones internas que se estaban haciendo. Entonces en Colombia se generaron comités de construir índices locales, rankings locales para manejar las revistas. Eso funcionó hasta cierto punto. Y después, no sé si tiene que ver un poco como con la malicia latinoamericana de intentar mirar cómo le juega a uno el ranking que es local, que es más fácil, no sé, pero la decisión que tomó la autoridad nacional fue ya no más ranking nacional. Entonces comenzaron a seguirse por los rankings internacionales. Entonces ahí aparece lo que nos mostraba ahora Neusa y es A1 o A2, pero ¿qué le define? Es el cuartil en el que está en Scopus y en Web of Science. Ya no importa si la revista nacional es, y es muy, lo que estoy intentando decir con esto es que es la publicación por la publicación misma. Sigue siendo válida esta consigna de publica o perece. Perece la institución, perece el autor, perece. ¿Y quién lee? ¿Para qué publicamos? ¿Y quién sabe? Como que para qué todo esto? Para el prestigio, ¿no? O sea, para ser parte, digamos, de esta escalera de prestigio en el que está metida la academia y en el que estamos metidos nosotros y que nos tiene al nivel de agotamiento en el que estamos. Entonces, está pasando de manera muy importante. Entonces sí, se vuelve perverso porque entonces las agencias que financian le dicen a uno, listo, yo le doy esa plata, pero usted se tiene que comprometer a publicar un artículo y el artículo no puede ser sino en 2 puntos, cuartil 1, 2. ¿Cuántas revistas latinoamericanas están en cuartil 1? De ciencias sociales y humanas. En cuartil 1 del Web of Science, ¿cuántas? Es que son como 2, o sea, de verdad son muy poquitas. ¿Cuántas están en cuartil 2? ¿No? Y después de ahí para abajo ya no cuenta, ¿sí? Ya no me sirve, si ya es cuartil 3, ya no me sirve. Entonces las pobres revistas que están en cuartil 3 para sobrevivir y le jugamos a eso, digamos como que se vuelven todo el tiempo unos cancerberos ahí del proceso de circulación y de conocimiento que uno realmente se pregunta para qué estamos haciendo todo esto. Tania, ¿y cómo se problematiza eso? ¿Cómo se trabaja eso en los equipos editoriales en los que estás? No, lo que pasa es que yo creo que eso excede al equipo editorial. O sea, y hay una cosa que es de las dinámicas institucionales. O sea, porque tú puedes, o sea, nosotros hemos tenido congresos, consejos, no sé qué, discutiendo las políticas de las instituciones. O sea, yo creo que hay literatura que cuestiona eso, toda la que tú quieras, pero las instituciones están enranchadas en que tiene que ser así. Entonces, mientras no llegue, digamos, no sé, o nos tenemos que salir todos de la institución, no sé, son como estas alternativas infernales que propone Isabel Stengers, en donde no tienes, o publicas ahí, o te sales de la universidad y miras a ver qué haces. Es como que no puedes hacer nada entre medio. Ahí yo pienso que algunas alternativas, o sea, yo creo que hay que mirar muy bien qué tipo de revistas estamos construyendo, no solo en función de los rankings, sino también en función de las formas escriturales que estamos permitiendo en ellas. Por ejemplo, ayer me preguntaba alguien, me dice, ¿tú cómo haces para que te publiquen esas cosas con esa forma que tienes de escribir? Yo, hay revistas que publican eso, ¿no? Entonces hay revistas que tienen, no sé, así como que se dedican a la exploración escritural y sacan unas cosas súper bizarras y están indexadas también en esas revistas, y en revistas como esas pues ha habido escándalos de plagios y demás. O sea, no es sencillo porque generar espacios editoriales alternativos que puedan entrar en el ranking demanda también un trabajo que no es el trabajo estandarizado que tenemos establecido en las revistas. Entonces yo sí creo que es necesario generar, apoyar, creo que algo he dicho, o sea, como pensar que las revistas no son el único proyecto editorial que hay, que existen otros proyectos editoriales y de circulación de conocimiento
no sé, los podcasts, los fanzines, hay otro montón, digamos, de apuestas editoriales que son esos, que son asociativas, que son creativas, que cómo pueden existir en paralelo a, porque a ver, una cosa es que nosotros publiquemos y otra cosa es que nos lean, ¿sí? Y que para que nos lean no falta con que las cosas estén publicadas, para que nos lean necesitamos generar espacios donde el conocimiento circule de otras formas. Eso demanda más trabajo, demanda más infraestructura, como que hay un montón de cosas que están ahí, pero si no le apostamos a esas dinámicas, pues no tiene mucho sentido. O sea, hoy en día los podcasts, o sea, la gente escucha podcasts y se entera de cosas, escuchando podcasts todo el tiempo, muchísimos. ¿Dónde está la indexación de los podcasts? Por favor, que nadie los vaya a indexar. Por favor, que nadie los vaya a indexar, pero como que sí creo que desde el mundo académico, desde quienes están en posiciones de poder, quienes estamos en lugares de privilegio, tenemos que apostarle a otras formas de circulación de conocimiento, no solo a esta. Y si vamos a participar de estas formas de circulación de conocimiento, yo sí creo que tenemos que preguntarnos a cuáles formas vamos a hacerlo. O sea, si yo voy a publicar en una revista Q1, bueno, ¿es de acceso abierto? ¿Es independiente? ¿Qué tipo de políticas de escritura tiene? De escritura en el sentido de que no esté tampoco el estándar de la forma en la que se escribe todo, sino que abra como otras maneras de circulación. ¿Cuál es ese equipo editorial? ¿La gente que está participando ahí? ¿Con quién trabaja? Son preguntas que nos tenemos que hacer para saber qué apoyamos, ¿sí? Y viceversa, además de publicar, pues de qué otra manera, no sé, o sea, cómo le doy descarga a un editor, o sea, a un profesor para que pueda hacer el trabajo editorial, cómo consigo distribuir la tarea, que son estas cosas que ya he dicho a propósito de la construcción de equipos editoriales, que no es una persona, son equipos editoriales, son las cosas colegiadas, son más asociativas, se distribuye la carga, seguimos todos reventados, un poquito menos, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas creo que son las que hay que hacer. Vienen a propósito de la circulación de conocimiento sur-sur, pues digamos que América Latina, más o menos ahí entre el español y el portugués, ahí no las bandeamos, pero y el sur-sur cuando es con Asia, ¿sí? O África, y ahí cómo le haces con el idioma, y entonces ahí comienzan a decir, bueno, está bien, el inglés no está tan mal, ¿no? O sea, ¿cómo me va a leer la gente de Palestina? Si no es que lo escribo yo en inglés, o sea, ¿cómo me van a leer? ¿Sí? O voy a ponerme yo a escribir en árabe, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ok, sí, la lengua franca. No son solo los gringos y los británicos los que leen inglés, o sea, también hay mucha gente que solo accede a eso porque hay una lengua franca, y la lengua franca también hace eso, con todo y todo, lo que también hace, pero son como esas alternativas, de nuevo, esas alternativas infernales que nos aparecen, nos ponen así como que no se puede hacer nada, entonces nos toca seguir haciendo lo mismo, o más bien generamos unas condiciones para detener, hacer las cosas más despacio, distribuir el trabajo, generar otros mecanismos de circulación de conocimiento donde estos no sean los únicos, porque estamos construyendo un único camino también, intentando resistirnos dentro de las publicaciones seriadas, pero solo ese, ¿sí? Entonces quizás haya que hacer números menos ambiciosos, menos números al año, y mientras tanto hacer otro tipo de cosas. Yo sí creo que hay que desacelerar. Cuesta más, se demora uno más en llegar a Scopus. ¿Qué hacemos? Só para entender, as revistas que tu fala, a maioria pertencem a programas de pós-grado ou não? No, son revistas de departamentos. Lo que pasa es que ahí aparece la cuestión de la institucionalización de la educación superior en América Latina, es muy diferencial. Y Brasil es un mundo en sí mismo. O sea, Brasil son 250 millones de personas, que es casi lo mismo que hay en todos los otros países de América Latina. Sí, o sea, Colombia, Chile, Argentina no alcanzan todos sumados, Perú, Ecuador, no tienen la cantidad de gente que hay en Brasil. Entonces, Brasil, no sé si también tiene que ver como por la frontera lingüística que tiene, el tamaño, el lugar, la institucionalización que tiene la educación superior en Brasil, no se puede comparar con lo que ocurre en Chile ni en Argentina, mucho menos en Colombia. Entonces, ¿dónde por ahora siguen siendo importantes? Las unidades académicas básicas, los departamentos. Sí, hay estudios de posgrado, pero la disciplina sigue mandando la pauta, o sea, que haya un cuerpo profesoral que está formando gente de base.
Entonces no pertenecen a estudios de posgrados. En Colombia son revistas que pertenecen a unidades académicas, es decir, a nivel facultad o a unidades académicas, sociología, antropología o lo que fuese. En estas otras que he mencionado, en las que yo participo, son revistas independientes, es decir, no pertenecen a ninguna institución, sino que son colectivos de personas que están diciendo, hagámosle a esto a ver cómo nos va, ¿sí? Y es gente reunida y dice, este campo del conocimiento no tiene lugar, nuestra apuesta es esa, ¿sí? El conocimiento de América Latina no está llegando al norte, consigamos y hacemos, y pues la gestión de eso es difícil, lo mismo, los estudios feministas en el campo, ¿quién va a financiar eso? Entonces, pues nada, 4, 5, 7 feministas se reúnen y llevan ahí 6 años sacando adelante una revista, con las uñas, aunque estén en el norte, também. Eu acho que tem uma experiência que não falei antes, que quando a revista é do pós-grado, acho que a disputa é maior, porque os professores, porque trabalham na instituição, eles têm que fazer a revista, mas eles são pouco ajudados para isso, eles têm pouco incentivo para isso. Mas nas revistas das associações, como aquela da Brapso, se trabalhou para um coletivo, um editorial mais coletivo. Então, de 8, 12 pessoas que trabalham. E que vai muito, muito bem essa experiência da questão do coletivo. Já no pós-grado, é 1 ou 2 professores com a ajuda dos alunos. Só que, para a instituição, é muito importante essa revista do pós-grado para levantar a nota, né, a classificação, e para terem mais recursos para o pós-grado, de becas e para pesquisa, né? E associações não têm este interesse. Às vezes, o governo faz uns editais para as revistas poderem pedir dinheiro, mas isso faz anos que não acontece mais. E agora, só as que podem pedir dinheiro são as que estão melhor classificadas. E eu acho assim que esse é mais um processo de neoliberalização na educação, na produção do conhecimento na educação. É mais um processo neoliberal, como todos os outros que a gente está vivendo na educação. Na psicologia, nós tínhamos um portal que também era quase um indexador, que era o PEPSIC, só que ele fechou em 2007, 2008, não tinha mais recurso. Agora, o Conselho Federal está fazendo um movimento para a gente voltar a abrir o portal e para as revistas publicarem lá, que é como um incentivo assim, coletivo, para que as revistas não precisam ficar disputando isso. Lá elas vão ter um portal para estarem lá e para serem acessadas. Só para complementar. Sí, oye, han aparecido muchos temas, estamos casi terminando para la 1. Habían otras preguntas, pero se han ido contestando en la conversación. Hay algunas preguntas de ahí los becarios de estudios avanzados de la revista. Me gustaría como intentar como colectar todo eso, porque hay unas inquietudes importantes que tienen que ver ahora con los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que tienen que ver con la tecnología y con las territorialidades. O sea, si pensamos las revistas como territorio de acción colectiva para poner formas de conocimiento interesantes para la región, claramente yo lo vivo tensionado por el tema de la inter y la multidisciplina, porque claramente las formas de evaluación son complejas, ¿no? Para lo que para una persona es importante, para otra en otra disciplina significativamente no lo es. Entonces ahí uno se da cuenta que no es el conocimiento, sino que son los conocimientos. En nuestra revista, como es un área también que representa al instituto, que tiene una interdisciplina constante entre los estudios internacionales, el arte, el pensamiento y la cultura, las ciencias sociales. Entonces, la revista trata de mantener eso unido como un territorio también del instituto y de esas formas de generar conocimientos que ahí no las vemos
siempre con esos trabajos que estamos intentando hacer, pero también es una forma de resistencia dentro de una institucionalidad también. Entonces, es bien interesante como proyecto y como muchos tenemos en la universidad desde hace tiempo. Entonces, mi pregunta ahora es, frente a estos territorios, nos parece muy interesante a nosotros, como tú decías, como Brasil es un mundo en el de nosotros como países más pequeños no tenemos esa misma institucionalización desde el Estado, digamos. ¿Cómo ven, por ejemplo, nuestra relación? Algo lo tiraba Tania con respecto a nuestras relaciones sur-sur, con África, con Asia, pero también dentro de América, para nosotros también es bien invisibilizado el Caribe, ¿no? Nos cuesta también mucho tener vínculos con el conocimiento caribeño, que ahora estamos queriendo tener ese acceso. Si ustedes han tenido experiencias específicas con ello y si ven, por ejemplo, posibilidades mayores con las nuevas formas tecnológicas que plantean sus desafíos, pero también puede ser interesante verla en más relación, justamente para ir remendando, ir compensando estas faltas de institucionalización y valorización en modos, digamos, comunicativos más flexibles, para hacer visible dentro de nuestra América también el Caribe, ¿no? Como que ahí hay una parte que dentro de nuestra América es menos visible. Ahí como para terminar, no sé si... Porque también está dentro de las preguntas de... ¿Y si se puede, seguirá siendo la escritura la forma de difusión de la ciencia? ¿Sí? ¿Seguirá siendo la escritura el modo privilegiado de difusión o podrá incorporarse otra? Nesse encontro que tive agora, dos editores científicos, só se fala em pré-print e open science, né? Então, no momento, é o que se fala. Mas, em relação que para nós, das ciências humanas, estamos muito longe ainda, tanto da questão dos pré-print, como do open science, do tipo de pesquisa que fizemos, que nem sempre são que nem trabalho na oceanografia e coloco lá num depositário todos os meus dados. Aí qualquer um pode ir lá usar meus dados para fazer artigos, para fazer outras pesquisas. Acho que nas ciências humanas tem alguma diferença nisso, né? Alguma peculiaridade que ainda acho que vamos ter que trabalhar muito para chegar nesse open science. A não ser mais aquelas pesquisas bem quantitativas, né? Que coloca lá os números, mas mesmo assim, aquelas dependem de um contexto, de uma história e de um contexto. É bem difícil. E o pré-print é o manuscrito. Então, assim, eu coloco lá um manuscrito para sofrer avaliações, né? Aí vê se tem revistas que se interessam para pegar lá e publicar. Eu acho que esse processo também estamos longe. E outra coisa que vem se falando é que dizem que os peer reviews estão com os dias contados, né? Que é algo que está cada vez se abrindo mais, né? Essa questão da avaliação. E tem revistas que já perguntam se o parecerista quer deixar seu nome, né? Para o autor, para quem fez a coisa. E outros autores que dizem que pode dizer seu nome para o parecerista. Então, também é um outro processo que eu acho que, com o tempo, vai mudar bastante essas coisas, né? Nessa questão que a Glória falou, dessa experiência, tem algumas experiências na psicologia social, ou até outras áreas, assim, pega mais áreas das humanas, que revistas que publicam na língua portuguesa, espanhol e portuguesa. Por exemplo, a revista lá do Lupicínio, né? Ateneia. Ateneia, ela publica português e espanhol. Então, isso eu acho que abre para esses países que tu fala e alguns países da África que falam português. A gente tem alguns países da África, tem a China, também um país que tem a língua portuguesa. Então, com esses países, a gente
tem feito algum intercâmbio, né? Então, revistas que dão prioridade à língua assim, uma revista que já se coloca aberta para os países de determinada língua, né? E que pega mais de um continente, né? Que pega, sei lá, pelo menos 2, 3 continentes para se poder já começar a fazer essa internacionalização de um outro modo, que eu acho que é bem interessante. E também o que tem acontecido no Brasil, pelo menos no meu programa, a gente tem recebido alunos para pós-grado da África, principalmente de Moçambique. Que eles têm tido assim já há uns 5, 6 anos, mais até, que têm tido alunos em diferentes áreas do conhecimento, não só da psicologia, lá na URGS, mas em outras áreas também, das outras ciências. Temos recebido alunos da África do Sul e também da América Latina. Tivemos da Colômbia, inclusive. E eu acho que isso é um processo que também se começa não só pela revista, mas nesse sentido, pós-grado ajuda esse intercâmbio, essas interrelações. E o governo brasileiro, a CAPES, ela tem um edital que alguns programas que conseguem, que é uma bolsa para alunos estrangeiros desses países, né? Caribe, África, América do Sul. Então, a gente tem, por exemplo, o Patrício. O Patrício está lá fazendo doutorado com uma bolsa da CAPES, né? Então, eu acho que ali se começa assim, que eu acho que é uma coisa que a Tânia falou bem importante, que para que eu publico? Por que eu estou publicando? Né? E alguns indexadores lá da América, do Brasil, eles não veem com bons olhos quando uma revista da área humana publica muitos artigos. Diferente da área das ciências exatas, que quanto mais publicam, nesse encontro tinha um lá dizendo que publica 20 mil artigos por ano, de uma área das ciências exatas. A minha revista, essa do Conselho Federal, que tem uma boa estrutura, ela publica na média de 60, 80 artigos por ano, que é uma que mais publica da área das ciências humanas, porque as outras elas chegam naquele mínimo dos critérios dos indexadores, que é 36 artigos por ano. Então, eu acho que ali tem uns critérios, assim, umas questões que eu acho que a gente também pode ver outros modos de começar a fazer um enfrentamento, né, para essa questão da produção do conhecimento. Então, eu acho que, nesse sentido, né, todas essas mudanças que a gente vem sofrendo no contemporâneo, de tecnologia e outros recursos, eu acho que pode nos ajudar nisso, sim, no sentido de poder usar para fazer enfrentamentos e contra a hegemonia. Bueno, ahí como para cerrar, sí, yo hablo mucho, entonces me hacen caritas y me estoy pasando el tiempo. Yo creo que esta pregunta, por esos como formas de conocimiento y lugares de conocimiento como que no encajan dentro de la norma, un poco creo que es lo que plantea Gloria a propósito de los saberes transdisciplinares o interdisciplinarios, en donde estaría, por ejemplo, por supuesto, todo el trabajo de la IDEA, o lo que pasa con estas regiones que están por fuera como de nuestro... sí, no sé, como pensamos en el sur y pensamos en Brasil, en Chile, en Argentina, no pensamos en las Guyanas, no pensamos en el Caribe, por supuesto, no pensamos en Paraguay, qué sé yo, como que tenemos, hay ciertos lugares del sur que son más centrales que otros y, por supuesto, cuando nos acercamos a esas otras periferias, ¿qué es lo de la periferia que estamos mostrando, ¿no? O sea, qué lugares de privilegio estamos resaltando ahí, qué lugares
O sea, ¿quiénes son las personas visibles de esos lugares a las que nos podemos acercar y qué tanto esas personas que son visibles nos pueden ayudar como a reconocer la diversidad de la que hacen parte y nunca la que representan, ¿no? Que a veces estamos como siempre buscando singularidades y como nosotros mismos también a veces terminamos representando eso, ¿no? Terminamos representando. A mí más de una vez me han llamado, no, tú que eres del sur, ven y haz parte de este panel. Y yo no hablo de eso, no tengo que ver con eso, pero como es la única que conocen, entonces va uno allá. Entonces, como bueno, ¿en qué momento uno puede decir no? O cómo en esos procesos uno puede hacer como una cierta interferencia y ampliar un poco, o sea, aprovechar también ese lugar de visibilidad para decir, no soy a mí a quien tienen que estar mirando otras cosas, ¿no? Como un poco. O uno puede quedarse en el lugar como ya soy visible, entonces ¿para qué? Pues ya está, eso es como lo que me sirve, ¿no? O sea, como le sirve al ego, a nuestra egoteca. Yo creo que ahí hay como una tarea, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Colombia tiene un pedacito de Caribe, nosotros tenemos islas que hacen parte del Caribe y que se sienten, de hecho, poblaciones que se sienten más cerca de la cultura caribeña que del altiplano o de la costa continental de la que hace parte Colombia. Sí, Venezuela también tiene una condición similar, digamos, como esos archipiélagos, esa condición insular que nos es tan llamativa, ¿no? Y con la cual queremos conversar. Entonces, pues pienso que hay como una tarea también de definir cuáles son los horizontes políticos en los que nos movemos. Si quiero hacer eso, pues ¿cómo lo hago? O sea, no solamente hacerlo, lograr lo posible, sino de qué manera se hacen esas conversaciones que cruzan, que interrumpen, que hacen como que generan así como intersticios, sin con eso afianzar, ¿sí? Últimamente ando me encanta Isabel Stengers, entonces estoy así como fan número uno de Isabel Stengers cuando nos dice, por ejemplo, a veces las acciones que tenemos, que realizamos, no solamente tienen que resolver el problema de que las disciplinas, que la interdisciplina tenga lugar, sino que las acciones que tenemos que hacer tienen que lograr transformar la noción misma de conocimiento, no solo resolverlo, no solo resolver el problema, sino transformar el curso de las cosas. Entonces creo que eso demanda acciones un poco distintas, ¿no? No sé exactamente cuáles, porque creo que no hay recetas ahí con eso, pero sí creo que en el trabajo editorial en general, ayer hablaba con unos estudiantes y les decía a propósito de la escritura, les decía, bueno, ¿para qué escribimos? ¿No? Y yo creo que escribimos para prestar atención, para ponerle atención a ciertas cosas. Publicamos para poder detenernos, porque la lectura como en relación como tecnología, o sea, la escritura como tecnología, demanda una relación con uno mismo que es muy distinta a la de la escucha, al deber, o sea, esta cosa que tú te sientes contigo y leas, ¿no? Yo creo que pueden venir otras formas, pero yo creo que la escritura es como tecnología todavía tiene un lugar. Lo que pasa es que no podemos solo escribir, sino que hay que escribir para alguien. Es que ahí es donde yo creo que aparecen como otras preguntas que siento que a veces desde el mundo editorial y le hace falta como escuchar un poquito más a la comunicación. O sea, entender el acto comunicativo que se está gestando ahí, para qué tipo de comunidad estoy construyendo, cómo la estoy construyendo, ¿no? Como que creo que hay preguntas de ese orden en donde aparecen otros formatos, otras cosas que ayudan a circular el conocimiento de otras maneras, espacios de encuentro, que exceden la sola escritura, o sea, que entender que esos procesos pues pues hacen parte de otro tipo de redes, ¿no? Los lanzamientos, hoy día casi no hacemos lanzamientos de libros, los lanzamientos, los encuentros con los autores, como cosas más informales también, como que creo que ahí hay cosas que se pueden hacer, pero en cualquier caso, siempre creo yo intentando no sumar al agotamiento, o sea, es cómo lograr hacer esas cosas sin que eso se vuelva
más trabajo extra no remunerado y precariamente sostenido. O sea, como, y reitero, yo me resisto a pensar que ahí hay una alternativa infernal, o sea, es como que no hay salida. Toda la resistencia a costa de más agotamiento de quienes estamos aquí no puede ser que la resistencia signifique eso, porque si no, no tenemos mucho horizonte. O sea, es necesario construir alternativas contrahegemónicas, pero que no nos supongan más agotamiento, porque entonces ahí no nos estamos deteniendo en nada, no estamos deteniéndonos en nada. Eso. Bueno, chicos, ya llegamos al fin. No sé si le interesaría un comentario final, algo del público que está acá, para ir como cerrando. Yo creo que aparecieron muchas metáforas iniciales de qué es el trabajo mismo, de cómo clasificarnos dentro de este espacio de la revista. Cuestiones muy potentes que significan las críticas a todos estos temas neoliberales y de los quanti y de los indexadores que presionan la forma en que se produce, y también luces posibles para pensar en una resistencia, digamos, interesante a las formas de producción del conocimiento. Entonces ahí le damos el pase a nuestra directora, Carolina Aliaga. Sí. Adoré la presentación de ustedes, porque creo que cuando se abren estos espacios de reflexión y recogemos más dudas, y nos vamos con más dudas que respuestas, califico la experiencia como positiva y muy valiosa. Nos vamos con muchas preguntas, agradezco mucho la sinceridad de Tania al hacer sus reflexiones respecto de cómo se elabora todo el accionar de editorial, las preguntas y los desafíos que va dejando por delante, en términos de las indexaciones, por ejemplo, esa pregunta, ¿cuál es el camino que debemos tomar para llegar a una indexación? ¿Debemos indexarnos? ¿Debemos seguir las mismas costumbres, los mismos hábitos? Y son profundas reflexiones las que debemos hacer luego de una pregunta como esa, ¿no? Lo agradezco enormemente, Tania, toda tu sinceridad y todo ese, valorando ese trabajo y relevándolo, ¿no? Respecto de la última pregunta, ¿es la escritura la única manera, la única tecnología que debemos usar para comunicar la labor investigativa? Yo creo que es una gran pregunta y debemos expandir nuestro espacio a conversar tal vez con neurobiólogos que nos pueden dar una mejor y más elaborada respuesta respecto de esta relación que establecemos como entidades humanas cuando tomamos un texto, ¿no? Y lo leemos. Ahí hay algo a nivel neurológico tal vez, y podemos ampliar esta pregunta a expertos en el área también. Entonces me voy con grandes inquietudes, con grandes preguntas, grandes desafíos. Les agradezco muchísimo este espacio de reflexión. Y tengo muchas preguntas más pequeñitas, como por ejemplo toda esta experiencia que tiene, que nos mostraste acá con respecto a cómo elaborar los indicadores, porque también estoy de acuerdo, ¿no? ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Quién nos está leyendo? Las revistas nos obligan a indexarnos para asegurar la calidad, ¿cierto? La calidad con la que tenemos que demostrar a la institución, porque ese es nuestro compromiso. Escribir material de calidad, la calidad la evaluamos con indexaciones, pero de pronto eso va creando ciertas perversidades también, y sabemos están las editoriales predadoras que nos han puesto también un nuevo desafío. Por lo tanto, es muy buena la experiencia esta de buscar otros indexadores, como por ejemplo esto de visitar el Google Scholar, que van mirando el H, porque ahí vamos viendo unas visitas que tal vez son hechas y que quedan fuera de las indexaciones. Entonces también ese es un gran desafío, tenemos que abrirnos tal vez a otras maneras. Entonces, toda esta reflexión que se hizo acá, yo me la llevo como un espacio algo muy querido, porque agradezco este diálogo ahí donde surgen más preguntas que respuestas. Y con nuestra curiosidad a la que nos debemos por ser parte de una comunidad universitaria, ese es nuestro deber, ¿no? Ir buscando
nuevas respuestas, nuevas preguntas, y ese es el quehacer. Creo que este espacio ha sido maravilloso. Tengo solo agradecimiento para nuestras dos invitadas acá y por sobre todo la sinceridad en plantear los desafíos de este accionar tan valioso para la universidad. Muchas gracias, directora. Bueno, y aparte que son nuestras asesoras internacionales en la revista, así que nos están asesorando aquí directamente y poniéndonos preguntas y en lugares interesantes para seguir conversando. ¿Sí? Claro. ¿Por acá? Carla, ¿O por acá? Sí. Sí. Dale. Ahí. Gracias, Bueno, agradecer a los cuatro, ¿ya? A nuestros dos académicos y a las dos invitadas, las dos académicas, ¿no es cierto?, agotadas, ¿ya? Y precarizadas en este modelo. Yo creo que dentro de todo lo que se dijo, yo comparto plenamente el 99,9 periódico de lo que se dijo acá en términos de lo que ha implicado, ¿no es cierto?, este proceso de neoliberalización de las universidades, de la educación superior a nivel regional y global, y eso cómo ha incidido, ha impactado en la capacidad creativa que deberíamos tener los académicos, ¿no es cierto? Y digo creativa desde la perspectiva de la creación. Y este amor por crear y por producir conocimiento que al final se transforma en una mochila y pierde un poco el sentido justamente a partir de esta precarización a la cual ambas se han remitido y estamos, ¿no es cierto?, todos en conformidad. Yo creo o quiero creer que Ciencia Abierta, que va a ser un proceso de transformación cultural muy lento, no creo que se va a implementar inmediatamente, yo creo que es de larga data, puede cambiar un poco esta dinámica porque está cambiando la forma de comunicarnos y de comunicar el conocimiento y de entender el conocimiento como un bien público. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar desde las revistas? ¿O cómo va a dialogar eso con las indexaciones? Porque se contrapone, es una contradicción en sí misma, es un gran desafío que tenemos las instituciones. Porque justamente Ciencia Abierta es todo lo opuesto a la indexación. Yo no creo que la indexación sea ni tan mala ni tan buena. A mí lo que me parece es que se ponga como única meta, que es al final como el leitmotiv, ¿no es cierto?, que moviliza a las revistas y a la producción del conocimiento. Entonces, lo que sí me parece es que debemos generar más convenios, ¿no es cierto?, sur-sur, no tan solo regionales, sino ya casi metiéndome con el tercer mundo, y buscar mecanismos que también permitan socializar el conocimiento desde otros lugares que a lo mejor no es la indexación, y donde la indexación sea una más de esas formas de comunicar el conocimiento. ¿Ya? No simplemente la única forma en la cual se juega la difusión del conocimiento. Porque al final las revistas, cuando decimos ya quién nos lee, pero lo que en esa pregunta también hay otra cosa: ¿cuál es nuestra red de producción y de diálogo del conocimiento? Entonces, ese es el problema. Cuando decimos quién nos lee a nosotros, también yo me pregunto como editora, ¿en qué red del conocimiento estamos? ¿Con quién estamos colaborativamente produciendo conocimiento? Entonces yo creo que ahí deberíamos también enfocarnos y empezar a discutir, porque al final las revistas que son, es un sistema de redes, po. Sobre todo dentro de la política actual que tienen que publicar otros que no sean de nuestra institución, que no, ojalá no sean de nuestro país, para cumplir con los rasgos exógenos, y uno dice, bueno, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo está impactando o qué tanto interpela mi producción de conocimiento? ¿Tiene algún sentido? Simplemente lo publico porque hay que publicar a alguien que no sea de Chile. ¿Dialoga o no? ¿Con quién dialoga? Entonces, yo creo que esas también son preguntas que no tenemos que hacer sobre el tema de más que decir quién me lee, es qué tipo de redes y de relaciones internacionales del conocimiento estamos levantando, y si efectivamente la revista está aportando a eso o simplemente es una plataforma más en donde depositamos artículos.
Esto. Bueno, Yo chicos, les agradezco mucho. con Oye, todas hay las un- inquietudes quedaron sí. ahí dando bote. Yo agradezco a todos. Hay café. Hay o para que sigamos cafecito ahí para discutiendo y que podamos compartiendo. conversar un poquito. Le agradezco a todos la presencia, aquí al equipo también de la revista, a las directoras y, bueno, por supuesto, a todos aquí que están presentes. Y esto va a quedar también disponible para seguir dando vueltas a estos que dejamos ahí, cosas muy prolíficas para seguir pensando y haciendo. Muchas gracias a todos y estamos aquí.